Hola desde Rusia. Soy Caterina, guía de San Petersburgo, pero ahora me encuentro a unos 200 kilómetros al sureste de mi ciudad natal, en otra ciudad que se llama Veliki Novgorod, que significa Novgorod el Grande o simplemente Novgorod. La palabra Novgorod significa ciudad nueva. Hubo tiempo cuando esta ciudad fue una de las más grandes ciudades de Rusia antigua y un importantísimo centro político y cultural. A decir verdad, el mismo nombre de Novgorod es el sinónimo de la antigua Rusia. Desde sus humildes orígenes como puesto comercial en la ruta entre Bizancio y el Báltico, Novgorod fue creciendo hasta convertirse en el centro político de pueblos eslavos y fino-ugrios, más tarde en una de las ciudades más importantes de Europa Oriental durante la Edad Media, y el único principado que escapó del dominio mongol tras la invasión mongola de Rusia. Gran parte de la historia más antigua de Novgorod se conoce gracias a las crónicas antiguas y las sagas nórdicas. Es mencionada por primera vez en el año 859. En la época cuando el embrionario Estado ruso fue formándose, los habitantes de Novgorod invitaron al príncipe escandinavo Varego Rúrik para hacer orden y ley. Así nació la famosa dinastía de los zares rusos, que gobernaron en nuestro país durante 750 años, antes de la dinastía de los Romanov. La adopción del cristianismo en el siglo X transformó Novgorod en un fuerte centro eclesiástico ortodoxo. A Novgorod se le considera en la Rusia moderna como el lugar donde nacen los valores republicanos y democráticos actuales. Durante más de 6 siglos, todas las decisiones vitales en su vida y política exterior fueron tomadas por la Asamblea de los representantes de las familias nobles de la ciudad. Estas decisiones incluían el derecho a nombrar y destituir al príncipe si no les gustaba a los ciudadanos. En Novgorod, a diferencia de muchas ciudades europeas de esta época, casi toda la población sabía leer y escribir, incluso los niños y las mujeres. Novgorod medieval era uno de los mayores centros de la literatura y de las canciones épicas rusas. Eran famosas sus tradiciones arquitectónicas, sus escuelas de pintura de íconos, sus joyerías y su arte decorativo aplicado. La ciudad disfruta de un magnífico legado histórico, con numerosas iglesias y museos, muchos de ellos enmarcados por altas murallas del Kremlin local que domina el apacible río Volkhov. El Kremlin de Novgorod es la ciudadela más antigua de Rusia, construida durante el reinado de Yaroslav I el Sabio. El Kremlin alberga los monumentos más famosos de la ciudad y está rodeado por un agradable y frondoso parque. La joya del Kremlin y de toda la ciudad es la Catedral de la Santa Sofía. Construida en el estilo bizantino en el año 1050, es uno de los edificios más antiguos de Rusia. Mientras se la conoce comúnmente como Santa Sofía, no lleva el nombre de ninguna de las santas de este nombre,
Más bien el nombre proviene del griego para sabiduría, y así la Catedral de Novgorod está dedicada a la santa sabiduría de Dios. Desde el siglo XII al siglo XV, la catedral fue un centro ceremonial y espiritual de la República de Novgorod, que se extendía en aquel entonces desde el mar Báltico hasta los montes Urales. Los habitantes de Novgorod estaban muy orgullosos de su iglesia y decían: «Donde está la sagrada sabiduría, ahí está Novgorod». El interior de la catedral está adornado por hermosos frescos antiguos y numerosos íconos, entre los cuales se encuentra el famoso ícono de Nuestra Señora del Signo, al que se le atribuye haber salvado a Novgorod de las tropas enemigas en el siglo XII. Salvada de los tártaros mongoles gracias a los pantanales que la circundan, Novgorod padeció sobre todo de la ira de los mismos rusos, pero otros rusos de otro principado, el Principado de Moscú. Iván III de Moscú atacó la ciudad y las tropas de asalto de Iván el Terrible la arrasaron, matando a miles de personas en una salvaje masacre. Así dejó de existir la República Libre de Novgorod y Novgorod se convirtió en parte del Principado de Moscú. Según la leyenda, durante la conquista de la ciudad, una paloma se posó en lo alto de la cruz que coronaba el domo dorado de la Catedral de Santa Sofía. Al ver los horrores cometidos por las tropas moscovitas, la paloma se quedó petrificada sobre la cruz. Según esta leyenda, la paloma se considera por los creyentes el símbolo del Espíritu Santo y debe siempre estar ahí. En otro caso, a Novgorod esperan grandes desgracias. Y la leyenda se cumplió. Durante la ocupación nazi de Novgorod en la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue destruida totalmente. Ahí no se conservó ningún edificio completo. El Kremlin también fue dañado gravemente. Aún así, la catedral seguía en pie, pero la famosa cruz con la paloma que coronaba la cúpula principal fue trasladada a España por soldados españoles de la División Azul que estuvieron en Novgorod durante la guerra. Durante 60 años, la cruz estuvo confinada en el Museo de la Academia Militar de Ingeniería de Madrid, hasta que fue descubierta ahí y en el año 2004 fue oficialmente devuelta por el ministro de Defensa español a la Iglesia Ortodoxa rusa. La cruz fue entregada en una ceremonia solemne por los hermanos Miguel y Fernando Garrido Polonio, que son los que la encontraron por casualidad, la identificaron y empezaron la campaña para devolverla a Rusia. Fue como descubrimos que aquella era la cruz de la cúpula de Novgorod, pero nosotros no conocíamos el sentido, el significado de la cruz. Lo que sí, desde el primer momento nos dimos cuenta que aquella cruz había que devolverla. No es un botín de guerra, no es saqueo, pero entendíamos que desde el punto de vista ruso pues era un significado emocional, histórico, religioso y que tenía que estar en su lugar, que es Santa Sofía. La cruz ahora se exhibe en el interior de la catedral, delante del altar, habiéndose colocado en lo alto de la cúpula una reproducción. Al sur de la catedral, a través de la plaza, se encuentra el monumento El Milenio de Rusia, que fue erigido en 1862 para celebrar el milenio de la llegada de Rюrik a Novgorod, un evento tradicionalmente tomado como punta de partida de la historia del Estado ruso. El monumento nos recuerda una enorme campana coronada por una cruz que está rodeada de varios niveles de esculturas que representan a monarcas, clérigos, generales y artistas rusos famosos durante varios periodos de la historia rusa.
En Novgorod hay numerosos monumentos y edificios antiguos que atraen a muchos turistas. El centro histórico de la ciudad de Novgorod fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1992. Bueno, espero que les haya gustado nuestro paseo por esta ciudad tan antigua y tan interesante. Si es así, por favor pongan sus likes, suscríbanse a nuestro canal. Vamos a seguir explorando nuevos lugares interesantes de nuestra Rusia.